más allá del partido, que buscará figuras más allá de su partido, justamente pensando en un primer gabinete de consenso, de diálogo y de acercamiento justamente con ese 50% de la población que no votó por ella, que va a gobernar, ha dicho, justamente para ellos. ¿Cómo percibe, digamos, este discurso de Keiko Fujimori? Y si no, será realmente, como ella dice, un gabinete de amplia base que quedará justamente en el discurso. Buenos días, Melissa, a toda tu audiencia y también a Richard que nos acompaña en la mesa. Algo muy importante, y lo vamos a los antecedentes. Quienes votaron por ella en la primera vuelta fueron 17%. 17% del país. Menos de una cuarta parte, menos de una quinta parte de nuestro país votó por ella en la primera vuelta. Es decir, quienes deseaban que ella fuera presidenta. Es decir, un porcentaje muy poco. En la segunda vuelta, sí, gana un 50% más 40.000 votos, 44.000 votos aproximadamente. 49.000. Ha ganado por el anti, es decir, ha ganado más el anti, el otro candidato, Sánchez, versus su antivoto que ya tenía. En pocas palabras, ella tiene que empezar a ver cómo va a ganar la confianza de cerca de más del 80% de peruanos que no votaron por ella en la primera vuelta, que no fue su decisión votar por ella, sino más bien en la segunda era el mal menor. Eso es como antecedente que hay que tenerlo bastante en cuenta. Luego, sobre sus declaraciones, sobre lo que tendría que ser su gabinete, es algo que tener bastante en claro. Se ha malinterpretado los últimos, creo, 20 años, que cuando se habla de un gabinete consenso de ancha base, es el cuoteo político. Es decir, para yo tener un Congreso que está a mi favor, Cámara de Diputados, esta vez con la Cámara de Senadores, voy a empezar a dar cuotas de poder, ministerios a cada partido, ministerios a que los partidos tengan una cuota, no de poder en sí, sino más bien de poder tener un grupo de trabajadores dentro de cierto lugar, de cierto sector, y no tener personas técnicas. Un ejemplo, el ministro de Energía y Minas es un especialista en electricidad, cuando es el sector más importante y productivo de nuestro país. ¿Qué podemos esperar de ello? Es que es una cuota política. Le pertenece a un partido hoy en el Congreso que apoya a la denominada gobernabilidad, entre comillas. Lo que se tiene que entender como ancha base debe ser, muy bien, voy a convocar a los mejores técnicos para cada sector necesario del país, para cada ministerio. Y eso significa de que voy a tener que ver más allá del fujimorismo, porque el fujimorismo no va a tener los cuadros necesarios que generen confianza, como bien ha señalado Richard, que no puedes traer un fujimorismo duro de los 90s, porque sobre eso tienes que alejarte, para obviamente generar confianza, desmarcarte sobre ello, porque si no, no generas confianza. Mirando ese 50% que en segunda vuelta no votó. No votó, más los que tampoco confiaron en ella en la primera vuelta, que es, como dije, más de 80%. Así es. Y también conocer que tienes debilidades en ciertos aspectos. Vas a tener que tener un consenso en cuanto a tener un ministro de Economía que sea fuerte. Hoy también salió en las portadas de un periódico que hemos pasado a ser unos países menos competitivos. Del ranking de 70 países somos el país 60. ¿Cómo vamos a ser país 60 de 70 países el menos competitivo casi? Porque no tenemos, lamentablemente, reglas fiscales, no tenemos formalidad, no tenemos, lamentablemente, seguridad jurídica para los contratos. Entonces, eso tenemos que cambiar. Y claro, ahora se dice, tiene que ser un gabinete en donde el presidente del Consejo de Ministros tiene que ser un técnico. No, ahí sí yo discrepo. Yo sí creo que el presidente del Consejo de Ministros, como dice la Constitución, el vocero del gobierno, tiene que ser alguien de su confianza, tiene que ser alguien que sea político más que técnico y que obviamente sea el intermediario entre la presidencia y el resto de poderes, entre ellos el Congreso. ¿Galarreta es la mejor opción en ese sentido, considera? A ver, vamos a ver el tema de estrategia. Se ha mencionado a varios personajes que podrían ser, por ejemplo, Miki Torres, ¿por qué no podría ser? Si es Miki Torres, pierdes un voto en el Senado. Cuando en el Senado, hoy por hoy, no tiene una mayoría tan amplia como para poder perder a un ministro, a un congresista o senador como ministro. No podría buscar a un diputado, porque si es un diputado también pierdes un voto, que es importante, sabiendo que estábamos muy justos en cuanto a la división del poder dentro de la Cámara de Diputados. Entonces vas a tener que buscar a uno que no tenga hoy por hoy o siendo diputado o siendo senador. Galarreta es parlamentario andino.
el Parlamento andino, lamentablemente, sabemos no tiene que peso político. Exactamente, tiene un peso político y además no tiene un poder que se pueda perder en una votación dentro del Congreso en las dos cámaras. Por lo tanto, siendo descartes de todas las personas de confianza que tiene Keiko, pero que ahora están o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, el que no tiene una función hoy por hoy electa en ese sentido es Galarreta, que podría ser ese vocero político, ese nexo entre lo técnico que deberían ser cada sector. Eso sí, cada ministerio va a tener que ser una persona técnica, una persona especializada que genere confianza en la ciudadanía y genere confianza en tanto el sector privado nacional como internacional, porque no puede ser de que seguimos en esta idea de que la política y la economía van en cuerdas separadas cuando ya hemos visto en los últimos 5 años, 10 años, que van juntos. Entonces de este gobierno, digamos, de su padre con la, digamos, oferta del orden que ha dado durante su campaña en primera y segunda vuelta por parte de Keiko Fujimori. ¿Le será sencillo, cree usted? Yo creo que va a ser un poco difícil, porque para empezar, tiene sí una mayoría, a ver, es la primera minoría, como se denomina en el Congreso, es decir, tiene el partido, la bancada, con mayores congresistas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero para obtener una mayoría simple requiere de aliarse con Renovación Popular, tanto en una Cámara como en otra. Y de ahí, la bisagra siempre va a ser, como hemos mencionado, buen gobierno. ¿Debería buscar presidir la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados? Yo creo que ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados. Yo creo que tendría que dársela a otro partido. Debe dársela, por ejemplo, muy bien, si buen gobierno va a ser la bisagra entre un polo político y otro, podría presidir buen gobierno la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Si no se lo quiere dar a la otra fuerza política, que se lo dé a uno de sus aliados, pero que no sea ella. Pongamos Renovación Popular. En eso sería una buena... Y no es arriesgar mucho, visto desde el punto de vista del gobierno de Keiko Fujimori, entregar la Cámara de Senadores, entregar la presidencia de la Cámara de Diputados porque a cualquier otra agrupación política que no sea la suya para implementar en los primeros 100 días sus medidas, las medidas que quiera, para demostrar qué es lo que va a hacer en adelante? Es que justamente cuando se elige la presidencia, tanto de la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, va a ser antes que ella juramente, como tal, como presidenta ante el Congreso. Entonces, esas mesas directivas ya van a estar conformadas. Claro. Y luego, su solicitud, como ya lo he mencionado, de elección de facultades legislativas para poder hacer su plan de gobierno realidad a través de decretos legislativos. Temas de materia de seguridad. De seguridad ciudadana y económica. Ajá. Esas dos que son, creo que los temas más importantes y más robustos que necesita nuestro país en la actualidad. Entonces, ambos temas... ¿Y eso es posible sin presidir la mesa directiva del Senado? Claro que sí, porque las iniciativas que vienen por parte del Ejecutivo tienen prioridad en la mesa de debate, tanto en las comisiones como en el debate en el Pleno. Ahora en la Cámara de Diputados y que luego tendría que ser ratificada en el Pleno de la Cámara de Senadores. En esos sentidos, si tú ya tienes, por ejemplo, este primer gesto de yo no voy a asumir ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, el segundo gesto, que ya vendría por la parte de la oposición, es decir, del otro poder, del legislativo, sería, te voy a dar las facultades legislativas. Eso sería visto como, muy bien, va a haber una separación de poderes, por lo menos en los primeros gestos, tanto de uno como de otro, y darle algo de paz política que no hemos tenido en los últimos años. Claro, se dice mucho, y yo también comparto, de que Keiko Fujimori ha tenido 4 campañas para prepararse para este momento. Es decir, su luna de miel no va a ser de 6 meses o 100 días. No puedes darles tanto tiempo porque, en teoría, ella tiene algo preparado de hace 20 años para este momento. Entonces, en este momento, ella tendría que tener un gabinete que genere confianza no solo a la ciudadanía, a los inversionistas nacionales e internacionales, sino también que busque, como bien ha mencionado Richard Arce, de buscar también que los ciudadanos se sientan confiados, sobre todo el sur, que el sur se siente identificado de que van a haber políticas públicas dirigidos a ellos, dirigidos a que se mejore su calidad de vida, que mejore, por ejemplo, que tengan agua, desagüe, vivienda, salud, educación, y que sean propuestas concretas para ellos, y que en verdad esas iniciativas no queden solo en el plano político, sino también en la ejecución. En su gobierno, o enfrentas la minería ilegal
o continúas, yo no sé, aliado a ella? Es que ¿cuál es el problema que tiene hoy por hoy Keiko Fujimori? Durante estos 5 años del Congreso de la República, sus congresistas actuales, y que han sido muchos de ellos reelegidos para la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, han o fomentado la ampliación de Reinfo o han votado a favor del Reinfo. ¿Qué significa ello? Que han estado a favor de la minería ilegal. Porque cuando utilizamos el término minería informal O artesanal. Claro, puede que exista minería artesanal pero no me e diga que informal, son los más, pero eso no es la gran mayoría. La gran mayoría es la minería ilegal. Tanto es así que la minería ilegal ha superado lo que genera el narcotráfico. El narcotráfico se ha quedado como el segundo economía ilegal en relación a lo que es hoy la minería ilegal, siendo ambos delitos pluriofensivos. ¿Por qué? Genera trata de personas, esclavitud, trata lavado de activos, extorsiones, delincuencia, asesinatos. O sea, es un delito pluriofensivo porque abarca varios delitos que lo conforman. Y efectivamente, falta una mayor fiscalización. Fiscalización, primero, para determinar dónde están los mineros ilegales, a dónde llevan la ruta del oro, porque hay rutas del oro que pasan por el sur hasta Puno y llegan hasta Bolivia y hacia el norte, hacia Colombia y Ecuador. Y si hay verdaderas intenciones de formalizarlos, ¿y cuál es el camino justamente para llegar a ese punto de formalización? Exactamente, se tendría que no solo establecer esas mesas de diálogo, que esa mesa de diálogo abrace un saludo a la bandera, porque no hay resultados concretos que deberían ser una iniciativa legislativa. Muy bien, vamos a formalizar. Lo que tenemos formalizados y eliminar el término informal, porque ya el término informal lamentablemente se utiliza para encapsular a los ilegales y darles legalidad. Y esto genera grandes afectaciones a un montón de ciudadanos, un gran impacto a diferentes comunidades, tanto nativas como campesinas, y esto va a generar lamentablemente un gran déficit en lo que es nuestra economía formal, tanto en cuanto al tema tributario como a la formalización de lo que debería ser nuestra economía y el aspecto laboral.